Pues vamos a abrir las Escrituras solo para leer un versículo y después pondremos algunos versículos más en la pantalla. Simplemente hacer algunas observaciones sobre la mente, que es lo que dice las Escrituras. Vamos al libro de Génesis. Ya sé que tienes Jeremías en la pantalla, pero vamos a ir al libro de Génesis. En el capítulo 1. El versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo los creó? Pues nos dice cómo lo hizo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos una palabra de oración. Les comparto lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este precioso tiempo. Pedimos tu bendición para los niños en la escuela dominical. Pedimos tu bendición, tu mano sobre nosotros al abrir las Escrituras y dejar que tu palabra penetre en nuestros corazones, toque nuestra voluntad para que podamos venir al centro mismo de lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues me gustaría hablaros acerca, como he dicho, acerca de la mente, pero antes que nada simplemente irnos un momentito al libro de Génesis. Me gusta este versículo mucho, como Dios formó al hombre y sopló en aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre? Hizo todas las cosas, pero cogió y formó del barro de la tierra al hombre. Las otras creaciones fueron a través de la palabra. Esta Dios se implica con sus manos, coge del polvo de la tierra, forma al hombre, sopla sobre él aliento de vida y viene a ser el hombre un ser viviente. Pero ¿te has pensado alguna vez por qué Dios creó al hombre? Después de darle alguna meditación, yo creo que Dios creó al hombre para poder compartir su amor con nosotros. Dios es amor. Y para que el amor tenga una realización, tiene que tener un objeto de ser amado. Entonces Dios creó al hombre para compartir su amor, el amor que tiene hacia su Hijo con nosotros. Viene el Señor Jesucristo y dijo, así como el Padre me ha amado, yo os he amado. Nos ama con el mismo amor. Creo que Dios creó al hombre para que pudiera Dios, que es amor, compartir este grande amor con nosotros. Y el hombre vino a ser un ser viviente y vivía en el jardín del Edén en plena comunión con Dios, en plena comunión. Estaban desnudos, no se avergonzaban. El pecado no había entrado todavía. Y Dios tenía una relación muy estrecha con el hombre, muy estrecha, muy estrecha. De tal manera que el Espíritu de Jehová se movía y el hombre tenía esta relación con Dios. Era una relación maravillosa. Estaban desnudos, no se avergonzaban
y tenían una comunión con Dios. Dios quiere comunicarse con el hombre, quiere tener una relación con el hombre. Y Adán y Eva tenían, piénsalo un momentito, piénsalo, imagínatelo que el pecado no existe en el mundo todavía. Es un mundo perfecto y Dios tiene una comunión con el hombre perfecta, de forma que el hombre puede contemplar la gloria de Dios, conoce a Jehová, conoce la voz de Dios. Dios tiene esa relación con el hombre y quiere comunicarse con él, y tiene una comunicación con el hombre. El hombre recibe la palabra de Dios y tiene la comunicación de Dios y tiene una relación maravillosa. Y Dios, en esta relación maravillosa, Dios es verdad. Para intentar explicar un poco acerca de la mente, tenemos que entender un poco esto. Porque el hombre que vive en plena comunión con Dios, Dios se comunica con él, tiene una relación preciosa porque Dios es verdad. Todo lo que el hombre en ese momento está recibiendo es pura verdad. Pura verdad. La ley de Jehová es perfecta, es pura. La palabra de Dios, en ella no hay error ninguno. Cuando yo era joven aprendí el credo, que jamás se me ha ido. De los muchos credos que hay, aprendimos uno. Creo en la inspiración del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Verbal, plenaria, inerrante, infalible. Creemos que la palabra de Dios es verdad y Dios se comunica con el hombre a través de la verdad. Todo lo que el hombre recibe en el jardín del Edén es pura verdad. Pero hay alguien en las Escrituras que su nombre es Lucifer, portador de luz. Se rebela contra Dios y usa el nombre en las Escrituras de Satanás, que significa adversario. Satanás, Lucifer, tiene 18 nombres diferentes en la Biblia. Y uno de los grandes nombres que tiene es padre de mentira. El hombre está en el jardín del Edén, recibe la comunicación de Dios, que de todo el árbol podrás comer, pero de este árbol no comerás. Verdad pura. Satanás, el adversario, va a querer destruir la obra maravillosa de Dios, que era el hombre. Era donde Dios iba a compartir su amor. He creado todo esto para compartir mi amor con los seres que solo tienen la imagen y semejanza de Dios. Los animales no la tienen. Nosotros somos la obra primorosa de Dios. En nosotros está puesta la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Dios se comunica con nosotros. Satanás quiere venir a destrozar la obra maravillosa que Dios había hecho. Y como Satanás introduce el padre de mentira, Dios os ha dicho que no moriréis. No. ¿Qué hace? Sepa pues que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis semejante a Dios. Introduce la mentira. Introduce la mentira y el hombre de repente deja la verdad de Dios, deja la relación de Dios, la comunión con Dios y coge otra cosa, toma del fruto y de repente, en ese mismo momento, aquello que Dios había creado con tanta hermosura, el pecado entra en el hombre y como consecuencia al mundo entero. Y el hombre se va a esconder de la palabra de Dios, de esa comunión, y va a buscar al hombre que está escondido y le dice: ¿dónde estás? Yo es que tuve miedo y me escondí. Estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que tomé del árbol. Y el pecado entró en el mundo y de repente entró algo que nunca antes había estado: la muerte. La muerte entró en el mundo
y la muerte pasó a todos los hombres, juntamente con el pecado. ¿Sabes por qué una de las evidencias más claras de que eres pecador? ¿Sabes cuál es? La evidencia más clara de que todos somos pecadores. Ana, ¿lo has dicho? La muerte, porque todos morimos. Una de las evidencias claras de que nosotros somos hijos de Dios es que Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero la muerte entró. Y cuando entró el pecado en el mundo, esa gran caída, pero una caída terrible, terrible, que tuvo que doler en el corazón de Dios, seguro que tuvo que dolerle. Aquello que yo he creado, que lleva el aliento mío, que le dio vida a este barro que yo formé, que caminaba conmigo en comunión. Los judíos dicen que fueron 40 días. No se sabe exactamente, la Biblia no nos lo revela. Pero imagínatelo, aquello que yo he creado con tanto cariño, de repente este Satanás, este padre de mentira, ha introducido, y hay una lucha, siempre va a existir, la lucha entre la verdad y la mentira. La va a encontrar, ¿eh? Esta lucha la vas a encontrar, la verdad y la mentira, la verdad y la mentira. Tiene que venir el Señor Jesucristo para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si elijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Nada vas a poder contra la verdad, a menos que no sea por la verdad. Pero cuando el hombre cayó, entró en un estado absoluto de oscuridad. Pero absoluto de oscuridad. Voy a poner 15 versículos para que nos demos cuenta en qué estado el hombre está en su mente. No solo el cuerpo entró en pecado de forma, el cuerpo simplemente es la estructura, pero así como el hombre piensa, así tal es él. La mente. Dios habló al hombre, le introdujo por su oído, esta es la palabra de Dios, y Satanás vino con la duda, con la mentira. Entonces estamos en, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Buscamos qué es la verdad. El hombre en plena oscuridad nos va a dar un cuadro terrible de cómo el hombre es en el estado de la mente. Fijaros bien. Dice las Escrituras en Mateo 5:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Te ha pasado alguna vez? Pregunto, ¿qué piensas? Nada. Bueno, madre mía, hay un problema, ¿verdad? Nada. Pero a veces, ¿en qué estás pensando? La mente. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos. Yo soy el único Dios que yo he creado al hombre del polvo de la tierra y sé exactamente lo que hay dentro de tu vida. Sé exactamente lo que estás pensando. El hombre en su pecado, de la abundancia del corazón habla la boca, pero del corazón, dice el Señor Jesucristo, proceden los malos pensamientos. Estos malos pensamientos terribles que el hombre tiene. ¿Ves en las Escrituras claramente, claramente? Después de que el hombre pecó, tienes dos hermanos. Uno miraba a otro hermano con enojo y tenía malos pensamientos en contra de su hermano. Y lo llevó a matarlo, a su propio hermano. En el capítulo 6 vio el Señor la tierra y dijo que la tierra estaba llena de malos pensamientos, de inicuos pensamientos. Satanás había cogido ese vaso que nos hablábamos antes, que era limpio, y había introducido mentira. Y Dios lo que quiere hacer es un vaso nuevo, pero el hombre está en malos pensamientos. Y dicen las Escrituras en Romanos 1:21, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la imagen del hombre en oscuridad. Se envanece en sus razonamientos, profesando
ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:28, este es muy interesante, donde dice que en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. No, dice las Escrituras, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por favor, ten mucha en cuenta lo que Dios dice. Ama su palabra de todo corazón. Cree en lo que Dios dice en su palabra. La gente en aquella época dijo, no queremos saber nada de Dios. No tengo en cuenta a Dios. Dios dice, ¿no quieres tenerme en cuenta? Pues los entregó a una mente reprobada, de forma que no podían ellos pensar bien, y cogieron sus propios cuerpos y los entregaron a la lascivia, a cometer pecado. Fíjate lo que nos dice la Escritura en el 2 de Corintios 3:15. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Yo trabajaba, ¿sabéis esta palabra embotar? Yo trabajaba en el matadero y tenían que afilar los cuchillos. Y a veces el cuchillo se embotaba, le decían. Y es que el filo quedaba redondo de forma que no podía funcionar bien. Tenías que volverlo a pasar por la piedra para que pudieras cortar bien. Y el entendimiento se embotó, ya no puedo pensar bien. Estoy en oscuridad, no puedo ver la luz. Además, el poquito rayo de luz no puede penetrar. Estoy en pecado. Mis pensamientos, mis malos pensamientos. Creo que soy sabio, pero finalmente soy una persona necia. Rechazo lo que Dios tiene en su palabra. Y además, no solo eso, sino que fíjate en lo que dice en 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos. En la Biblia hay dos personas. El mundo se divide en dos. En el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, dice la Escritura, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. El hombre espiritual, lo vamos a ver cuál es el hombre espiritual, pero el hombre natural está cegado en su entendimiento. No puede ver dónde está la puerta. No puede ver. Después mencionaremos, vino la luz, Pero el cuadro es curioso, Yo siempre he sido creyente. Eso no quiere decir que siempre he sido salvo. Pero yo siempre he sido creyente. Yo he nacido en una familia cristiana. El concepto de Dios siempre ha existido. Y siempre yo me he preguntado una cosa. ¿Qué piensa uno que no ha nacido en una familia cristiana? Que no tiene el concepto... La hermana está haciendo así. ¿Alguien ha pensado lo mismo? Yo nací en una familia cristiana y el pensar que alguien no crea en el concepto de Dios, me es difícil entenderlo. Me es difícil a veces entenderlo. Pero es cierto que el mismo Satanás, que fue al jardín del Edén como padre de mentira, es el mismo que ciega el entendimiento de las personas para que no les alumbre la luz del Evangelio. Es el mismo. Y es muy curioso. Cuando tú hablas con alguien acerca del Señor, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, no lo puede entender. ¿Cómo me estás diciendo tú a mí que un Dios de los cielos, un Dios creó los cielos y la tierra, que creó al hombre? ¿Cómo me puedes decir que...? Y con toda la historia bíblica, y tú intentas explicarlo y te dices, estás ante un hombre natural que no percibe a menos de que el Espíritu de Dios venga y entre y abra el corazón y a través de la palabra de Dios lo traspase, ¿vale? Como vamos a ver en un momento. No solo eso, sino que fíjate, dice en Efesios 4, 17 y 18, andan en la vanidad de su mente.
en Efesios 2:3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre piensa, actúa en contra de la voluntad de Dios y hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Así que yo pienso acerca de las cosas de la carne y simplemente alimento a este hombre natural para que pueda tener la satisfacción momentánea de vivir en pecado. Así estoy. A menos de que no venga el Evangelio. Y nos dice en Efesios 4:17, donde dice que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido es que prácticamente todo está como muy ligado todo, no lo puedes desenganchar. Tiene el entendimiento entenebrecido. Este es el hombre natural. En Colosenses dice: y también vosotros en otros tiempos erais extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En Colosenses 2:18, vanamente hinchado, dice, por su propia mente carnal. Vaya cuadro, ¿verdad? Tranquilos, ahora viene lo bueno, ¿vale? Ahora viene lo bueno. Pero esta es la imagen, que nos da la Biblia acerca de lo que pasó en la caída. La caída, hay varios pasajes en la Escritura que son fundamentales. Génesis 3, Éxodo 12, son fundamentales. ¿Cómo cayó el hombre? ¿Qué es lo que perdió? ¿Qué fue la maldición? ¿Cuál fue la provisión que Dios trajo? Y dice que este hombre está vanamente hinchado por su propia mente carnal. Joe nos lo estaba hablando acerca de las cosas de arriba. Mira cómo es el hombre. Solo piensa en lo terrenal. No tiene esperanza para el futuro. No hay cielo para él. Por lo tanto, solo lo puede imaginar, como la canción de John Lennon, ¿no? Imagine. Tú imagínate un mundo ideal que ni siquiera va a existir, ¿no? Ese hombre solo piensa en lo terrenal. ¿Qué puedo yo adquirir aquí en la tierra para suplir las necesidades que tengo momentáneas y finalmente comamos y bebamos porque mañana moriremos? Ya no hay más allá. ¿Cuál es aquel dicho tan feo? El del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Fantástica, ¿no? Fantástica esta expresión. Este es el hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¡Bah! No hay nada más allá. Y tú lo observas y mires y dices, sí, hay algo. Hay algo. Yo estaba en oscuridad hasta que vino Cristo y tocó mi corazón. Y ahora veo. Lo vamos a explicar un momentito. No solo eso, sino que dice que la carne, piensan en las cosas de la carne, Romanos 8:5. En Tito 1:15 dice, su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjate cómo es este hombre natural. Su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es lo que piensa? Hermanos, nosotros somos privilegiados por ser creyentes. El levantarte por la mañana y esta máquina empieza a funcionar. Oh alma mía, te buscaré por la mañana y pienso en las cosas de arriba. Tenemos que pensar en las cosas de arriba. Sí que trabajamos en este mundo y estamos en la lucha del mundo, pero hay algo mucho más allá. Cristo vino a nuestros corazones y algo ocurrió. Mira qué dice la Escritura, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ese es el hombre natural. Qué fuerte, ¿no? Imagínatelo. Nosotros como creyentes, nuestros pensamientos están llenos de Dios. Llenos de Dios. Debieran estar llenos de Dios. Me levanto por la mañana, abro las Escrituras, busco a Dios en oración, pienso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias, Señor, por este precioso día. Bendito sea tu nombre. Y vas por la mañana con tu mente morando
en el plan perfecto que Dios diseñó de soplar en tu vida aliento de vida, cuando viene Satanás y sopla aliento de muerte. Dios te da verdad, Satanás te da mentira, y tú tienes tu máquina y dices, no. En mi vida, en nuestra vida, Dios está en nuestros pensamientos. Está en nuestros pensamientos. 6 cosas aborrece Jehová: el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Piensas en algo, lo que Dios aborrece? Menciona en el libro de Proverbios estas 6 cosas, y una de ellas son los pensamientos inicuos. Por cierto, estos días me he acordado que también aborrece las manos manchadas de sangre. Las manos manchadas de sangre. Al terrorista. Dios lo aborrece, sea cual sea su ideal. Eso es lo que es el hombre natural. Pero Pablo, escribiendo, dice algo muy bonito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Yo era uno de esos. Nosotros en otro tiempo vivíamos sin Cristo. En otro tiempo no estaba en nuestra mente Dios. En otro tiempo seguíamos la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes estábamos sin luz, sin esperanza. Antes no teníamos la verdad de Dios. Antes no había camino en nuestras vidas. Estábamos perdidos sin Cristo. No teníamos esperanza. Entonces vino Cristo a nuestras vidas. ¡Oh! Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces vino el Señor a nuestras vidas y vino a traernos luz a nuestras vidas. Cuando estábamos en oscuridad, vino la luz a nuestras vidas. Y nos sacó, dice la Escritura, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a la luz admirable. Y entonces algo ocurrió en nuestras vidas. Algo maravilloso pasó en nuestras vidas. Que el Señor nos salvó y vino una nueva creación. Vino un hombre espiritual ahora. El hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras. Pero ahora viene el Señor y nos salva y viene un hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Algo ocurre en nuestras vidas maravilloso cuando nosotros conocimos al Señor. La Biblia lo menciona de varios títulos e incluso a través de la historia de la Iglesia han cogido varios títulos. Nacer de nuevo es uno que sale en la Biblia. Recibir o aceptar a Cristo como Salvador personal. O creyeron en Jesús, se convirtieron a Cristo. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, recibimos nosotros el perdón de nuestros pecados. Ese momento en que yo dije, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Sé que soy pecador, sé que estoy perdido, sé que si muriera hoy, el infierno está para mí. Y necesito un Salvador que perdone mis pecados. Y Dios dice, yo amo tanto al mundo que envío a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo digo, yo creo que Jesús es el Señor y que Él murió por mis pecados en la cruz para el perdón, para que yo pueda tener vida eterna. Yo lo recibí cuando tenía 10 añitos, sin mucho conocimiento bíblico, en un campamento. Pero recuerdo ese momento cuando en mi corazón, tierno corazón,
yo dije, yo creo que Jesús es el Señor. Y hay ese versículo que está ahí bien grabado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y me cogía ese versículo y dije, yo creo. Llegué a casa y le dije a mi papá, papá, he creído en el Señor. Mi papá no sabía exactamente por dónde iban un poco los tiros en la vida de un niño de 10 años. Pero nací de nuevo. Y una nueva creación entró. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón. Y aquel viejo hombre fue sacado por un nuevo hombre. Y ahora una nueva creación. En ese mismo momento yo fui redimido, justificado, reconciliado con Dios, santificado, una nueva creación. Y algo empieza en ese mismo momento. Que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente y va a introducir la verdad de Dios. Verdad de Dios. La verdad de Dios. Fíjate, qué versículo más potente. Y vosotros tenéis la mente de Cristo. Yo todavía estoy batallando con este versículo. No sé si algún teólogo que haya entre nosotros me lo puede explicar mejor. Pero a mí me dice, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Claro. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Coge la palabra de Dios y ahora yo tengo que pensar como Dios piensa. Vivir como Dios vive. Pensar en las cosas de arriba. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? La mente de Cristo era querer hacer la voluntad de Dios Padre. Así que mi vida tiene que estar absolutamente entregada a hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga con este vaso? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Y es algo maravilloso. Ahora ha venido a nuestras vidas la luz cuando reinaba esa oscuridad. Y yo puedo tener la mente de Cristo. Fíjate qué versículo en Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Qué bonito. Quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así lo dice la Biblia, ¿eh? Y fíjate que daré mi ley en su mente y la escribiré, como dice, en su corazón. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Hay una batalla por la mente, una batalla por la mente. Y lo puedes ver, ¿eh? Me he visto un vídeo de un chico, ya no es joven, pero se llama Carlos Blanco, un superdotado. Chico, habla acerca de la inteligencia artificial. Y él dice, en esto de la inteligencia artificial, algo muy curioso. Dice que está en su desarrollo primario. Dice, pero va a ir a mucho más. Es una inteligencia artificial que lo que hace es pensar por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado de que esta inteligencia artificial no piense por sí misma para aniquilarnos a nosotros. Imagínate. Y en el momento en que esa inteligencia artificial que está pensando por sí misma ya tenga la capacidad de borrar al ser humano, poder desconectarla. Pero para desconectarla tiene que estar en diferentes lugares para que no ella tenga un... Porque si no, no se querrá ser desconectada. No sé si me he explicado. Es una mente para que nosotros dejemos de pensar. Para que dejemos de pensar. Esto dices, ¿qué va? Ni mucho menos. Nadie os, dice las Escrituras, nadie os mueva de vuestro modo de pensar. Lo más grande que tú tienes está aquí, ¿eh? Aquí. Como tú piensas, así eres tú. Dios domina en el corazón, en la mente, en nuestro intelecto, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos.
ese aliento de vida que Dios me ha dado. Dios ha escrito en mi mente y en mi corazón su ley, su verdad, la comunicación, la relación con Dios. Y a pesar de que tienes un mundo que anda en la vanidad de su mente, un espíritu que se mueve para que todo el mundo piense absolutamente igual y hagáis lo que yo quiero, una mente ahí, tú digas, puedas sentir, no, yo tengo la mente de Cristo, he nacido de nuevo, yo sé que hay un cielo, un Salvador, una vida. Y nos dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué bonito. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que ya soy mayor, he dejado de ser niño. Pensar de manera adulta, madura. Y yo muchas veces lo pienso, esa gran enfermedad tan difícil que es cuando la mente se va. Qué dolor. Cuando la mente se va, cuando el otoño ves a un árbol de caer sus propias hojas y ya no hay hojas. Y ves que se va la mente. Algo maravilloso que Dios nos ha dado, el poder pensar, meditar, amar a Dios con toda nuestra mente. La mente. Y Dios me dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo hago? Pues un versículo muy apropiado en nuestras vidas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Decíamos, la mente de Cristo es hacer la voluntad de Dios, así que todos los pensamientos que entran por aquí, a través de los ojos, de los sentidos, de la información, lo recibo en mi mente, yo lo cojo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. Así que todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No sé si te ha pasado, pero a veces te asustas a ti mismo por lo que piensas. No sé si os ha pasado. A veces incluso en el tiempo de oración. Sufres ciertos ataques en el tiempo. Pero ¿cómo puedo estar pensando yo esto? ¿Cómo es posible? Porque hay alguien buscando a quien devorar. Y tú dices, no, mi mente. Cuando yo voy al Señor, nos dice las Escrituras en Filipenses 4:7, que echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando lo hago, dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y un versículo más que se menciona es en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué hago con todo esto? Pues lo que hago con todo esto es este versículo, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Sabes ese versículo en el libro de los Salmos? Que dice, escudriñame y pruébame si hay en mí camino de perversidad. Señor, tú que escudriñas la mente, sabes lo que pienso. Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame, Señor, con mi mente. Porque dice que pruebas el corazón y me vas a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Menciona 4 cosas aquí, con esto acabo. 4 cosas que prácticamente podríamos resumir. La forma en que yo pienso es lo que yo voy a tener en mi corazón que me va a llevar a un camino para hacer unas obras correctas. Si yo pienso correctamente, es muy probable que lo lleve yo a mi corazón para que lo lleve a mi camino y lleve mis obras. Y existe esta gran batalla, que en el momento de las dificultades o en el momento de algo que viene a mi vida tiene que pasar por el filtro de la verdad de Dios. Dios me ha dicho,
que es fiel, y Él prometió y lo cumplirá. Dios me ha dicho que me ama. Dios me ha dicho que me perdona. Dios me ha dicho que está conmigo hasta el fin. Dios me ha dicho que es mi luz y mi salvación. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Satanás va a querer introducir en la mente su propio padre de mentira y tú dices, yo creo a Dios sobre todas las cosas. Creo firmemente en la palabra de Dios. Y no voy a dejarme dominar por otros pensamientos contrarios a los que dicen las Escrituras. La Biblia me dice que tengo que tener el gozo del Señor en mi vida. Y Satanás ves muchas veces que viene con los dardos de tristeza, de depresión, de angustia. Y tú dices, yo creo a Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Lo más hermoso que tú tienes es tu mente. Guárdala, cuídala y dile al Señor que la examine y que si vea camino de perversidad, límpiame, Señor. Dame pensamientos puros, dignos. Tengo la mente de Cristo. Antes estaba en oscuridad y ahora tengo la luz del Señor. En este mundo en que estamos viviendo, donde prácticamente la información ya está, ha llegado el momento que jamás ha vivido la generación, jamás generación como esta ha vivido este momento, que ya no se sabe lo que es verdad o es mentira. Ya no lo sabes. Es que me lo ha dicho Google. Es que me lo ha dicho. Ya no sabes lo que es verdad y es mentira. Es muy complicado. El otro día entré en la inteligencia artificial y puse iglesia, que me diera la historia de la iglesia bíblica de Olot. Y me lo dio. Iglesia bíblica de Olot, me da la información de la iglesia, pero estaba mezclado verdad y mentira, porque estaba dando datos que no eran reales, que si era de no sé qué, digo, esto no es verdad. Una mezcla de las dos cosas. Solo vas a poder creer lo que está aquí. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es verdad, es la verdad de Dios. Solo vamos a poder creer lo que dice la Escritura. Ni siquiera vas a poder creer lo que dice el predicador, porque es humano y se equivoca. No, es que lo ha dicho fulanito, lo ha dicho el predicador. Pues mejor que lo examines y seas como los de Berea, a ver si estas cosas son ciertas. Esta es la palabra de Dios. Dios ha dicho y es. Dice el Señor a su pueblo, les escribí las grandezas de mi ley y les fueron tomadas como cosa extraña. Espero que no sea esa nuestra realidad. Señor, tú que soplaste aliento de vida, yo pueda tener esa comunión contigo a través de tu Hijo amado y creer en la palabra de Dios. La mente, la mente, la mente. Somos el templo del Espíritu de Dios, habita en nosotros. Y tenemos la mente de Cristo para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios creó al hombre? Lo creó para expresar su amor que tiene por el Hijo y por nosotros poder compartir este grande amor. Y para eso nos hizo nacer de nuevo, sacar la oscuridad y traer la luz. Y ahora nosotros pensamos correctamente o debiéramos pensar correctamente. Quiera el Señor, en el mundo en que vivimos, poder exaltar su palabra por encima de todas las cosas y creer a la verdad de Dios. Y la verdad, dice la Escritura, os hará libres. Que el Señor os bendiga y tengáis una excelente semana disfrutando de la verdad de Dios y analizando todo lo que viene a tu vida a través de este gran filtro, maravilloso filtro, que es la palabra del Señor.
Señor os bendiga.